Vamos a iniciar nuestra parashá el día de hoy, parashá Naso. Esta parashá la encontramos en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 4, versículo 21, hasta el capítulo 7, versículo 89. Y esta parashá corresponde a la segunda de este libro, ¿cierto? La segunda. Acabamos de empezar, la semana pasada acabamos de empezar la enseñanza en este libro. Como resumen, un resumen muy rápido de la parashá. La parashá inicia con la finalización del censo, así inicia. Cuando censes, cuando cuentes, inicia esta parashá que lleva este nombre. Entonces, Moshe, recuerden que la semana pasada estudiamos que se inició el conteo de los hombres que iban a la guerra y también de los levitas, ¿cierto? Por aparte. Se nos dice que la suma total de los hombres que iban a transportar el Mishkan era de 8.580. Bueno, se sigue todo el conteo y las responsabilidades que cada tribu tenía para este oficio. El Eterno, también en esta parashá, le va a hablar a Moshe sobre qué hacer con las personas que están ritualmente impuras, ¿cierto? Importantísimo. Y anoche estudiamos un poquito de eso en la mesa de Shabbat, donde estudiamos cómo estaba ubicado el campamento y cómo para la época en la cual el templo estaba en pie, representaba dónde estaba la Shekinah, dónde estaba el campamento de los levitas y dónde estaba el campamento de los Bene Israel. Entonces de esto se habla también. Encontramos una enseñanza muy interesante que tiene que ver con el Nazir. ¿Qué es el Nazir? Una persona que se consagra a Dios, ¿correcto? ¿Qué otro nombre tiene? Nazareo. ¿Quiénes podían hacer voto de nazareato? Hombre y mujer. Muy bien. Esa persona que deseaba poseer una santidad o un nivel de santidad superior y en consecuencia acepta mantenerse apartado de ciertas cosas. ¿Sí? ¿De qué cosas se tenía que mantener apartado? ¿Vino? ¿Solamente vino? O sea, ¿se podía comer unas uvitas pasas? No podía. No podía. Nada que tuviera que ver con la vida. ¿Qué otra cosa tenía que abstenerse? De muertos. Y tercero, la cabeza. ¿Qué pasa con la cabeza? No podía cortarse la cabeza. El cabello. No, la cabeza no, que no me moría. El cabello. Muy bien. Luego viene una situación bien especial que es el Birkat HaKohanim. ¿Qué es el Birkat HaKohanim? La bendición arónica, no, la bendición sacerdotal. ¿Sí? HaKohanim. Sí, porque es la cabeza de Aarón, ¿cierto? Pero pues la traducción es HaKohanim, es sacerdotal, para que esté claro. Esa bendición trae secretos muy hermosos, muy bonitos, muy hermosos. Y hoy voy a hablar sobre la bendición sacerdotal. ¿Con qué objetivo? Cuando nuestros Hasanim nos dirigen en el rezo cada Shabbat y cada vez que en una festividad o en Shabbat en la noche bendigamos a nuestra familia, a nuestros hijos con esa bendición, sepamos el alcance tan grande que tiene. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita. Lo último, también se nos habla de la mujer sotá, que es la mujer que es sospecha de adulterio, de infidelidad, que es un tema supremamente apasionante, el cual no vamos a tratar. Y por último, se nos habla de las ofrendas que se llevaban, que empezaron a llevar los príncipes, cada una igual. Ustedes se pueden leer y todas son iguales. Y eso también trae una enseñanza muy grande
que tampoco vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hoy solamente vamos a tratar un poco sobre la bendición sacerdotal y espero que sea de su agrado con la ayuda del Eterno. Bendito eres tú, Eterno, lo da nuestro soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado el estudio de las palabras de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah a su pueblo Israel. Amén. ¿Les gustan las historias, los cuentos? Vamos a contarlo. Y préstenle mucha atención porque ahí vamos a basar esa enseñanza tan bonita. ¿Cómo se llama la enseñanza de hoy? ¿Sobre qué vamos a hablar? Bendición sacerdotal. Muy bien. Un viajero, dice la historia, se había extraviado en su ruta. Él estaba caminando trabajosamente a través de la reseca y caliente tierra desértica sin interrupción. En ningún lugar un camino, en ningún lugar una casa, en ningún lugar un alma a la vista. Estaba completamente en el desierto. Él había bebido las últimas gotas de agua de su cantimplora y su lengua estaba pegada a su paladar. Súbitamente advirtió que había un árbol a la distancia. Dijo: si un árbol podía prosperar sobre este suelo, pensó, debe haber una fuente de agua en la cercanía. Para su alegría, descubrió un manantial de agua fresca junto al árbol. Las ramas del árbol estaban cargadas de frutas. El viajero bebió grandes sorbos de agua pura, comió de la fruta y se sumió en un profundo sueño a la sombra del árbol. O sea, había agua, frutas y una sombra que lo puso a descansar. Cuando despertó, se sintió refrescado y optimista porque había vuelto a ganar fuerza. Árbol, árbol, dijo, ¿cómo te puedo agradecer? Me gustaría desearte que tuvieras ramas hermosas, pero ya las tienes. Te bendigo con frutas deliciosas, tu fruta no podría ser más suculenta. Con refrescante sombra, la posees. Con una fuente de agua, el manantial cerca de ti es burbujeante y fresco. Tú estás bendecido con toda clase de perfección. Por consiguiente, yo puedo darte una sola bendición: que toda tu descendencia crezca para ser así como tú. Con esta pequeña historia, estos relatos, iniciamos nuestra enseñanza. La parashá para este día nos narra el mandamiento que el Eterno da a los sacerdotes para que bendigan al pueblo de Israel. La cita dice: entonces el Eterno habla a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, de esta manera deben bendecir a los hijos de Israel diciéndoles, el Eterno te bendiga y te guarde. El Eterno haga brillar su rostro hacia ti y te favorezca. El Eterno alce su rostro hacia ti y te asigne paz. Te dé paz. Y ellos harán mención de mi nombre para los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esta cita la encontramos en Bamidbar, Números, capítulo 6, versículos 22 al 26. Vamos a plantear algunas preguntas que, como cuando he tenido oportunidad de enseñar, no es necesario que me las respondan en este momento, sino para que las tengamos como esas preguntas que nos debemos hacer cuando estamos estudiando. ¿Qué significa el término verajá? Porque estamos aquí hablando de algo muy, muy hermoso. ¿Por qué la bendición es por medio de los Kohanim? ¿Por qué no es el mismo Eterno el que nos bendice? Porque el Eterno ordena, pero no es, ¿cierto? Aparentemente. Lo vamos a mirar. ¿Acaso el pueblo de Israel no son de por sí
bendecidos, benditos? ¿Por qué dice que solo de una manera deben bendecirlos? ¿Por qué así como está y no de otra manera? ¿Por qué el Hasán, cuando está bendiciendo a los hijos de Israel en el rezo, no dice, bueno, yo voy a hacer una oración espontánea para bendecirlos a todos? No. ¿Por qué tiene que ser como el Eterno lo dijo? ¿Por qué tenemos que limitar la bendición? Y establecer y decir la bendición solamente lo que el Eterno dijo, no más. No puede Tatán acá decir, bueno, yo amanecí inspirado hoy en la bendición sacerdotal. Vamos a meter otras cositas. No, es exacta la bendición. ¿Cuál es el contenido de esta bendición? ¿Por qué son 3 bendiciones? ¿No alcanza una? ¿Qué significa que te ilumine con su rostro? ¿Qué significa que torne su rostro hacia ti? ¿Qué diferencia hay entre te bendiga y te guarde? Esas son algunas de las preguntas que quizás podamos responder el día de hoy. De pronto algo otras no, pero vamos a mirar qué alcanzamos. Respuestas, rápidamente. En la Torá, el término Berajá aparece en Bereshit, capítulo 1, versículo 22. Es la primera parte donde aparece el término Berajá. Cuando el Eterno bendice a los peces y luego también cuando bendice a Adán, que es bendecido por el Eterno. Es la primera vez que aparece este término de Berajá, cuando el Eterno da una bendición. Aparentemente, en esa cita de Bereshit, allí se refiere a abundancia, capacidad de multiplicarse. Luego volvemos a encontrar este término con Abraham, cuando el Eterno bendice a Abraham y a Sara, cuando bendice a Isaac, cuando bendice a Jacob, cuando bendice a Joseph, cuando bendice al pueblo de Israel. Y luego también aparece este término de Berajá, cuando Bilán, en lugar de maldecir al pueblo de Israel, termina bendiciendo. Es decir, que una Berajá vamos descubriendo que no es una cosa muy, muy sencilla de entender, no es algo muy simple, sino que es algo que viene cargado con algo muy especial que el Eterno da para su pueblo. En Devarim 28 habla de las bendiciones y de las maldiciones. Ahí se repite 10 veces el término Berajá y hace alusión a bendición de comida, de paz, descendencia, bienestar, etc. O sea que nos vamos dando cuenta que el término Berajá no es simplemente, venga hermano, yo oro por usted. Ay hermano, haga una oración por mí, una Berajá. Si alguien va a dar una Berajá, lo invito a que esté muy atento a esta enseñanza. Porque una Berajá debe traer varios componentes, como por ejemplo lo que estamos hablando. Debe traer bendición por la comida, que no falte la parnasá, que haya paz, que el Eterno le dé buena descendencia, que sus hijos sean bendecidos. Es decir, trae muchísimas cosas, muchísimos secretos. En la Berajá de los Kohanim no se explaya ni se especifica mucho. Es muy sencillo. Solamente dice que Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Podemos deducir que tal como lo hizo en los demás pasajes que figura la palabra bendición, aquí también se refiere a una abundancia general. No está limitado a una cosa en particular. Entonces, ¿qué podemos decir que es Berajá? Podemos decir que es darnos todo lo bueno. Cuando Hashem nos da una Berajá, es que nos está dando todo lo bueno. ¿Alguien me puede decir qué es todo lo bueno? Todo. Todo lo que para ustedes
y para nosotros, y lo que está escrito en la Torá, es bueno. Escuchaba en una enseñanza del Rabí Dan algo muy bonito. Decía que el Eterno, cuando hizo la creación, los cielos, la tierra, el huerto, las semillas, todo lo que hizo, lo hizo pensando ¿en quién? En el hombre, para darle lo bueno al hombre, todo lo bueno. Y solamente dejó una cosa sin concluir, que fue la lluvia, para que cuando el hombre fuese creado, rogar al Eterno para que descendiera esa lluvia, para que todas las semillas, nos dice que antes era un vapor, ¿no? Pero aún ese vapor, el hombre tenía que clamar al Eterno para que las semillas que habían sembrado crecieran. Y que todo lo bueno que Hashem había creado fuera dado al hombre. Pero se dice que la creación fue hecha para el hombre. Así que el Eterno hasta hoy, quiere darnos lo bueno. Nunca vayan a pensar, mis queridos hermanos, amigos, los que nos ven por Zoom, nunca vayan a pensar que el Eterno quiere algo malo para ti. A pesar de las circunstancias, a pesar que pasamos situaciones difíciles, que nos doblamos un pie, que nos sale un cálculo, que el otro está enfermo, que fracasamos en el negocio, que nuestro hogar se está cayendo a pedazos, el Eterno siempre quiere darnos lo bueno. Porque Hashem hizo este mundo y este universo para darnos lo bueno. Por eso se dice que el hombre es la corona de la creación, lo mejor. Nunca piensen que Hashem ha mandado algo malo para tu vida. Nunca piensen eso. La bendición sacerdotal se divide en 3 partes. La primera parte de la bendición es el Eterno te bendiga y te guarde. La primera parte de esta bendición. Esto se refiere a los temas materiales, a los temas corporales, físicos, esenciales y sustanciales, a las insuficiencias fisiológicas y de seguridad. Es decir, esta primera parte, cuando el Hazán o el padre de familia está recitando esta bendición para los hijos, en esta primera parte debe estar pensando en que nosotros le rogamos al Eterno que nuestros hijos, nuestra comunidad, esté siempre bendecida con riqueza, con abundancia, con parnasá, con salud. ¿Alguien tiene una enfermedad en este momento aquí en este auditorio? ¿Alguien está pasando por una situación difícil económica? Es en ese momento, cuando iniciamos con esta verajá, que tenemos que acogernos a que el Eterno en esta primera parte nos está dando esa riqueza, esa verajá. La segunda parte dice: el Eterno haga brillar su rostro hacia ti y te favorezca. En esta segunda parte se ocupa exclusivamente de cuestiones espirituales: pertenencia, amor, apreciación social. Entonces, la primera parte nos habla de cosas materiales, de nuestra salud, de que estemos bien para poder seguir adelante. Pero en esta nos dice que se va a ocupar el Eterno de nuestras cosas espirituales, que no sabemos cómo orar, que no sabemos cómo acercarnos al Creador,
que cuando nos acercamos a Él, cuando nos vamos a acercar al Eterno, se nos queda la oración aquí en la garganta y no sube siquiera del techo. Y es cuando nosotros rogamos al Creador que nos mire, que incline su oído, que nos escuche. Porque muchas veces, mis hermanos, nuestra oración no pasa del techo. Y sentimos que no hay escapatoria, que hemos sido abandonados, que Hashem se olvidó de nosotros. Pero en esta segunda parte es el momento de ocuparnos de eso. Mis hermanos queridos, el conectarnos con el Eterno no es una cuestión de emociones. No es pensar que si yo siento algo, entonces porque me conecté con el Eterno. Y si no siento nada, entonces porque el Eterno se olvidó de mí. No. Esta parashá nos enseña que el Eterno mismo, en esta verajá, se ocupa de darnos esa conexión. Cuando rogamos que el Eterno haga brillar su rostro. Cada vez que los hasanín están acá y hacen la bendición sacerdotal, deben asegurarse que todo lo que han rezado durante la mañana y lo que viene después tenga un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que buscaba el Cohen. Por eso yo me he cuestionado, sinceramente, durante mucho tiempo, si en una sinagoga donde no hay Kohanim y no hay levitas, es algo complejo si hacemos o no hacemos la bendición sacerdotal. Baruch Hashem la hacemos. Pero las personas que la hacen deben saber la responsabilidad que tienen. Si ustedes miran en el Sidur las noticas que están ahí arriba, eso es todo un protocolo. El Cohen que da la bendición, primero hace ablución de manos. Los levitas son los que van, hacen la ablución. Cuando se empieza la oración, nadie de la comunidad puede estar mirando al Cohen. Los que están detrás del Cohen tienen que estar adelante, se tienen que pasar y moverse allí. Porque es demasiado grande esta bendición. No es una bendición para decirle ahí uno como entre los dientes y como que me salió bonito o no me salió, sino que tiene que ser con el convencimiento de que por medio de la persona que está dando esa bendición, Hashem está bendiciendo al pueblo. ¿Qué piensas, Tata? Interesante. La tercera bendición, ahorita vamos a profundizar un poquito más. La tercera bendición, el Eterno alce su rostro hacia ti y te asigne paz. Habla de una intimidad con el Eterno, la necesidad de respeto y valoración. Cada una de las bendiciones se relaciona escalonadamente a las necesidades perfectamente delineadas, lo que ya hemos hablado. Hay un orden, una lógica y una ley en esas necesidades. ¿Por qué empezará la bendición con que el Eterno te dé prosperidad? Porque a veces es más difícil alabar al Eterno y tener una conexión con el estómago vacío. ¿Cuántos hemos pasado situaciones difíciles en la vida económica? ¿Cuántos en su lecho de enfermos? Y ahí es más difícil tener una conexión con el Eterno, porque por lo general estamos en queja.
¿Y por qué, Señor? ¿Por qué perdí el trabajo? ¿Por qué estoy postrado en esta cama? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué mi marido me dejó? ¿Por qué mi esposa me hizo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Pero si se dan cuenta en esa primera parte de esta verajá, el Eterno se encarga de que esas cosas no nos falten. De que el Eterno siempre está listo a darnos lo mejor. El Ribi enseñó en uno de tantos mirashim que enseñó él, que decía: ustedes no se afanen ni por la comida, ni por la bebida, ni qué vestir, ni nada, porque Hashem sabe que ustedes necesitan eso. Buscar primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas las demás cosas le van a ser añadidas. Pero ¿cuánta fe nos falta para llegar a lo que dijo el Ribi? Entonces el Eterno dice: tranquilos, yo les voy a bendecir con parnasá, con salud, con esto, para que ustedes puedan ahora encargarse de mí. Esta bendición no es formulada por los sacerdotes mismos, no sale de sus bocas o de sus corazones, ¿cierto? Como decía, no es que el Gazán diga: bueno, hoy la bendición la voy a hacer de tal forma. No. La formulación fue dada por el Eterno. Esto es lo que ustedes van a decirle al pueblo de Israel. Y quedó por escrito. Esto es lo que ustedes van a decir. Y los sacerdotes solo cumplirán lo que dice ahí, en la misbah. De esta manera habréis de bendecir. De esta manera, no de otra. No como lo hacen en otra religión, no como lo hacen en otro campamento, sino como lo deben hacer, como dice la Torá. Vamos a desmenuzar rápidamente esta verajá. El Señor te bendiga y te guarde. Dos verbos aparentemente que son sinónimos: bendecir y guardar. Entonces podríamos decir son como sinónimos, porque que el Eterno nos guarde pues es una bendición en sí. Pero no lo son, no es lo mismo. Rashi dice sobre te bendiga, que se bendigan tus propiedades. Que se bendigan tus propiedades. Y el mismo Rashi sobre te guarde dice que no caigan sobre ti asaltantes a quitar tu dinero. Vea qué hermoso. El Eterno se encarga de guardarnos. Que lo que Él nos da, el sustento que nos da, no se vaya por entre las manos, por entre los dedos. Que nos ganamos 10 pesos y nos robaron 15. O que nosotros mismos nos encargamos de que se haya escapado. Continúa Rashi y dice: aquel que otorga un presente a su siervo no puede guardarlo de los hombres, y si cae sobre él bandoleros y le quitan el presente, ¿qué provecho tiene de él? Mas no así el Todopoderoso. Él otorga y él guarda. Explico eso que acabo de leer. Una persona, un hombre común y corriente, puede pagarle a su siervo, a su empleado, su sueldito y cumplió. Pero esa persona no puede proteger a ese empleado de que lo roben, el cielo no lo permite. ¿Quién es el que lo puede guardar? El Eterno. ¿Quién es el que lo protege? Hashem. Por eso, cada vez que recibamos un pago, lo que sea, no es el ser humano el que nos lo dio, no es el ser humano el que nos da esa bendición. Los que tienen empleados, no vayan a pensar nunca que ustedes son los que sustentan a sus empleados. Es Hashem por intermedio de ustedes. El que recibe el sustento, no piensen que es solamente el patrón, pues lógico.
Es una gran bendición porque es un canal de bendición. Pero es el Eterno el que ha dado esa bendición. Por eso dice la Escritura que el Eterno es el que nos da la inteligencia para hacer las riquezas. No soy yo, no es mi jefe, es el Eterno. Cada uno tiene su honor, pero es Hashem. Y cuando nosotros reconocemos que fue Hashem, entonces de esa manera el Eterno nos va a guardar, nos da y nos guarda. Nos da y nos guarda. El Metzir en su obra Ahmed Dabar, sobre esa parte de Dios te bendiga, dice, se incluye aquí a toda persona que será bendecida de acuerdo a lo que es apropiado. Al estudioso de Torah, ¿cómo va a ser bendecido? Entonces, dice, en su estudio. Al que se dedica a los negocios, en sus negocios. A cada uno, un acrecentamiento de lo que posee. Hablábamos la semana pasada de los dones, los talentos. ¿Qué don tienes? ¿Enseñar? Ruega al Eterno que te dé más y te guarde ese don. ¿Tienes el don de darse de acá? Pues que Hashem te lo multiplique. ¿Tienes el don de lo que sea? Lo que hablamos, todo lo que hablamos la semana pasada. El Eterno se encarga de acrecentar ese don que te da. Y sobre te guarde, dice el mismo comentarista, ya que la bendición necesita de la vigilancia para que no se vuelva contraproducente. Líbrenos el Eterno. El estudioso necesita cuidado de no ser orgulloso. ¿Quién nos puede guardar de eso? El Eterno. Es el que cuando uno se va levantando, Él lo va bajando. En el concepto, el propietario debe estar cuidado, no sea que sus riquezas se vuelvan contra él, como en el caso de Cora y el de Nabot. En el concepto de pérdidas y robos. ¿Recuerdan una historia que contó el Ribi que decía que un hombre tenía tanta abundancia que un día recogió toda la cosecha y tuvo que hacer unas bodegas más grandes para almacenar todo el trigo? Y luego el tipo dijo, bueno, ya, ahora sí, ya tengo toda la riqueza, tengo todo, ahora sí a comer, a beber y a disfrutar, alma mía. ¿Y qué dijo el Eterno? Necio, no le dio la gloria al Eterno. Hoy tu alma será quitada y todo lo que tiene, pues ya no es. Entonces, si el Eterno te ha dado riquezas, que Hashem te la guarde, te la cuide, te la preserve, porque es el Eterno. Isaac Ben Arama dice que las explica diciendo que las bendiciones se refieren a las necesidades esenciales, elementales, fundamentales, indispensables y forzosas del ser. La primera, las necesidades de nuestro cuerpo, la economía y los bienes temporales. De cualquiera de las dos formas que expliquemos, el contenido de la primera bendición es material. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan abundancia? ¿Cierto? Con las dos manos. Eso, y los pies bien tratados. Cuando mis queridos padres, madres, el viernes en la noche estén bendiciendo a sus hijos, esa primera bendición, tengan en mente que queremos que estos hijos prosperen, tengan abundancia, que no sufran, que Hashem les bendiga, pero que no tengan necesidad de ir a pedir prestado plata, que no tengan necesidad de ir a pedir fiado, que siempre sus negocios prosperen. Eso es lo que tenemos que tener en mente. No en mente, ay, el Señor te guarde y pobrecito que si no te da comida hoy te la dé mañana. No, siempre vamos a pensar en que nuestros hijos van a tener lo mejor, porque así lo prometió el Eterno. La segunda, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Esta segunda que dijimos que es la concesión
la concesión de habilidades espirituales para conocer y comprender el rostro divino que se nos revela. El resplandecer de su rostro es explicado en la Mishnah Bamidbar Rabá, Midrash Bamidbar Rabá 11.6. Dice así: en la luminaria de la Torá, como leemos, los mandamientos son luminarias y la Torá es luz. Podemos unir esto con el segundo verbo: y tenga de ti compasión. Es decir, que el Eterno nos mire con simpatía, nos mire con merced, que eso mismo como el Eterno nos mire, que así los demás nos miren. Que las demás personas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes, nuestra misma familia, nos miren de la misma manera como el Eterno nos ve. No que el Eterno nos ve con misericordia, compasión, con gracia, y nosotros llegamos donde un cliente dice: y cierren la puerta que llegó este tipo. Más bien no lo queremos. Sino que de esa misma manera como el Eterno nos ve, las demás personas nos vean. De esa simpatía que emana de la luz de la Torá, como lo expresa Resh Lakish, dice así, cito: todo aquel que se dedica al estudio de la Torá de noche, el Todopoderoso le otorga una fibra de simpatía durante el día. Bien, si usted se esfuerza en estudiar en la noche algo de Torá, al otro día el Eterno va a hacer que las demás personas lo vean a usted con agrado, de una forma diferente. Vemos así cómo la segunda de las bendiciones se encuentra íntegramente en el mundo del alma y del espíritu. Luego, al decir que torne su rostro hacia ti, se refiere a que no estemos en el nivel de Esther Panim. ¿Qué será Esther Panim? Señor, oculto. Esther, ¿qué significa? Oculto. Y Panim, rostro. Es cuando el Eterno se oculta. Lo que les decía, ¿cuántas veces hemos sentido que el Eterno no nos ve, no nos escucha? Todo lo que pedimos, eso es como que si rebotara en el techo o en las paredes. Al no estar bajo su protección, quedamos a la merced de los demás, de que las demás personas nos puedan dañar. Por eso es importante que todos los días, todas las noches, pero todos los días antes de salir a hacer nuestras labores, roguemos que el Eterno nos acompañe, que envíe a sus ángeles, que nos guarden, que nos protejan, que nos libren del hombre malo, de la mujer mala, del mal compañero, del mal de ojo, de todo lo que nos puede dañar. Pero para eso debemos caminar con Hashem, porque de lo contrario, eso no va a suceder. En la primera parte de esta tercera bendición, Rabbi Shimon Rafael Hirsch dice: alce su rostro sobre ti. Los bienes terrenales y espirituales son solamente medios. ¿Sabes lo que dice aquí lo interesante? Los bienes terrenales y espirituales son solamente medios, mientras que la tercera bendición no está dedicada a la adquisición de medios materiales o espirituales. La vida entera, con su exuberancia y su bullicio, con su riqueza material y logros espirituales, no es sino un medio para acercarnos al servicio del Eterno. Cuando nosotros tenemos Parnasá Tová, recuerden que una cosa es Parnasá y otra cosa es Parnasá Tová. ¿Qué es Parnasá? Sustento. ¿Y Parnasá Tová? Buen sustento. Nosotros siempre debemos pedir Parnasá Tová, porque Parnasá, pues si el Eterno ahí le tiene su librita de arroz y su huevo para el almuerzo. Pero Parnasá Tová es que no le falte ni para pagar el arriendo, pagar los servicios, darle lo de las 11 a los hijos y que esté tranquilo. En la medida que el Eterno nos proporciona la Parnasá Tová, nos hace acercarnos al Eterno. Entonces oramos al Eterno con más agradecimiento, estamos más cerquita de Él, y esas dos cosas hacen que podamos servir al Eterno con más libertad, mucho mejor.
ya podemos dedicar nuestra vida a servirle a Él. Entonces, ilumine, cuando decimos que el Eterno nos ilumine, perdón, me salté un párrafo acá. Lo contrario de eso, lo contrario de ilumine su rostro hacia ti, es que Dios desprecie. O sea, oculta su rostro. El cielo no lo permite. Por lo tanto, que Dios nos ilumine quiere decir que por favor no nos desprecie, Eterno. A pesar de nuestras fallas, de nuestras debilidades, de todo lo malo que hagamos, Hashem, por favor, no ocultes tu rostro de mí. Dice el salmista, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y que cada día sea ese día, mis amados. Ese es de los salmos que a mí siempre desde que conocí al Eterno, hace ya muchos años, no diré por aquí, no saquen cálculos, ese versículo siempre ha llenado mi vida. Y cada día procuro recordarlo. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y para estar en los atrios del Eterno, es que rogamos que Hashem no oculte su rostro, no se oculte de nosotros, que no lo sintamos lejano. Es decir, que el Eterno nos dé, que esto incluye el mayor bien, que es el bien espiritual. Por eso dice, te agracie. Y hallar gracia a los ojos del Eterno se refiere a estar en un nivel alto, muy alto de espiritualidad. Entonces, cuando decimos que ilumine, es dar y alcanzar el nivel, ese nivel alto. La tercera bendición habla de la meta misma, del bien supremo por encima del cual ya no hay nada. Como dice el salmista, pero yo hallo mi bien en acercarme al Eterno. Qué hermoso. Yo hallo mi bien, o sea, estoy feliz y completo. ¿Cuándo? Cuando me acerco al Creador. La segunda parte de esa tercera bendición debe ser comprendido de acuerdo a lo que los sabios dijeron en Sifra y Jucotay, sobre el verso, y comeréis vuestro pan, y yo estableceré la paz en el país. Diréis quizás, hemos comido, o tenemos aquí la comida, la bebida, mas si no reina la paz, de nada vale. Ustedes pueden tener ahora no el arrocito y el huevito, sino que tienen churrasco, ¿un qué? Un buffet de lo mejor que ustedes quieran. El salmón, una ensalada verde bien rica, buen limón, pero si estamos agarrados, de nada sirve. Todas las bendiciones que Hashem nos ha dado, todo lo que el Eterno quiere darnos, materiales, espirituales, hijos, una hermosa esposa, pero agarrados, de nada sirve. Por eso dice, y yo estableceré la paz en el país. De allí deducimos que la paz equivale a todo. A todo. Por eso el Eterno dice, y pondré paz en esa última bendición. Es realmente esta una perfecta conclusión que concuerda con las otras bendiciones, puesto que no hay recipiente que contenga más bendiciones que la paz, que el shalom. No hay más. Sin paz no hay nada. No hay nada. Donde falta la paz, llegan las enfermedades, llega la ruina, llega la quiebra. Leí esta semana que decía, creo que fue el hijo de Pablo Escobar. Dijo, mi papá era tan pobre, que lo único que tenía era plata. Pablo Escobar era tan pobre que lo único que tenía era dinero. De resto, no tenía nada.
Nada. El Rav Dan Ben Abraham comenta a esta parashá: la bendición de los Kohanim finaliza de esta manera para enseñarnos que entre todas las cosas importantes de la vida, la más importante es la paz. Aunque una persona sea multimillonaria, sin paz en su hogar, su riqueza no tendrá ningún valor, ya que su estado de ánimo no le permitirá disfrutar de lo que posee. Pero no solo la bendición de los Kohanim concluye con un pedido de paz. Al final de toda la carrera mesiánica que marcó su vida, el Rivi concluye con una bendición de paz. Dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, se las doy yo. Y esto permanece en línea con el espíritu de la Torah como está escrito. Salmo 29. Hashem le dará fuerza a su pueblo, Hashem bendecirá a su pueblo con Shalom. ¿Lo decimos? Cada ratico. ¿Lo decimos? ¿Lo creemos? Lo recitamos como loritos porque sabemos que después de la amidad, después de unas oraciones especiales, decimos esto. ¿Lo hacemos convencidos de que es así? La fuerza del cielo está escondida en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones hasta el regreso del Mashiach. ¿Cuál es uno de los nombres? Príncipe de paz. Príncipe de paz. En su legado mesiánico nos enseña el Maestro: bendecidos los que buscan la paz. ¿Recuerdan? Mateo capítulo 5. Sí, es capítulo 5, ¿cierto? Las bendiciones, todas las enseñanzas que da en el monte. Es decir, bendecidos son los pacificadores, como Aarón mismo buscaba siempre la paz entre todos. Uno debe pertenecer a los estudiantes del Rivi que siempre buscan la paz, no el que está en rencillas, no el que cada rato está ahí peleando y tratando de poner el palo en la rueda, sino siempre al lado de las personas que buscan la paz. No solamente la paz con el Eterno, sino la paz con el prójimo. Piensa esto: el primer Bet HaMikdash se destruyó por 3 graves pecados. ¿Por qué se destruyó el primer templo? Por idolatría, adulterio y asesinato. ¿Listo? El templo, después que pasa el exilio, ¿el exilio cuánto duró? 70 años. Vuelve y es reconstruido. Pero el segundo templo se nos dice que ¿cuál fue el pecado por el cual se destruyó? El odio gratuito, el odio sin causa, donde no había paz. ¿Saben qué es lo triste de esta historia? Que parece que todavía seguimos nadando sobre eso, porque el templo no se ha reconstruido. Que nos hace falta paz entre nosotros, dejar el odio gratuito, dejar la envidia. Esta mañana cuando venía para acá estaba escuchando al rabino Al-Jabru que decía que muchas veces la gente está pendiente de querer lo que el otro tiene, de hacer lo que el otro hace, y no está contento con lo que el Eterno le ha dado, con su porción. Eso trae discordia, amargura, no hay paz. La respuesta lógica es que aún no hemos aprendido la lección. El odio es una enfermedad que si no se la detiene apenas se descubre, sigue desarrollándose rápidamente y después es muy difícil de curar. Por tanto, tenemos el siguiente mandamiento positivo: airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo.